Póngame atención, amados. Mira, el legalismo es uno de los peores tipos de cáncer que enfrenta la iglesia en estos días. Legalismo es buscar buenas obras sin fe. Eso es legalismo. Es un esfuerzo por ganarse el favor de Dios y la bendición de Dios, entre paréntesis, pretendiendo, amados, ser del agrado de Dios por ser legalistas. Es un moralismo, amados, sin amor, que busca imponer los mandamientos éticos de la Biblia, dejando de lado lo más importante del Evangelio de Cristo Jesús, que es el amor. Todos conocemos cristianos legalistas. Quizás, amados, incluso los tengamos por montones en nuestras propias congregaciones, pero quizás estemos ignorando al peor legalista de todos, amados, y es el legalista que todos llevamos adentro. No te vistas así, no te maquilles de esa forma, cámbiate ese peinado, peínate. Esa ropa no es la adecuada para ir a la iglesia. No practiques deportes, no vayas al cine, no oigas ese tipo de música, no hagas eso, no hagas lo otro. ¿Te suena familiar eso? Se llama legalismo. Pero seguramente usted ya lo sabe, amados, y posiblemente nosotros somos ese tipo de promotores gratuitos que estamos trayendo a la iglesia cosas que, amados queridos, el hecho que así te las enseñaron tus pastores, posiblemente tu pastor original estaba equivocado. Muchas iglesias evangélicas meten a las personas por la gracia y cuando ya están dentro lo sacan por el legalismo. No le dan tiempo que el Espíritu Santo opere cambios que se van dando paso a paso, medida a medida en la vida de cada creyente. Y cada creyente, amados, va construyendo en la medida que se congrega, en la medida, amados, que se relaciona, va creando una relación íntima con Jesús. ¿Por qué comienzo hablando de legalismo? La respuesta es que ese fue el problema del judaísmo con la verdad escrita de Jehová en las Escrituras. Las iglesias cristianas necesitamos comprender que la ley de Dios en muchos de sus aspectos no está anulada, está vigente. Hay leyes universales, hay leyes específicas que correspondieron directamente al pueblo de Israel. La ley, amados, que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí unos pocos meses después de haber salido de Egipto, amados, esa ley ha sido mal interpretada por los últimos cientos de años hasta el día de hoy. Mi posición es que hay gran confusión en nuestras mentes cuando leemos por un lado Romanos 6:14, que nos dice: no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por el otro lado, en el mismo Romanos 3:31 dice: ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Por parte de nuestra confusión, amados, se debe que muchas veces hemos malinterpretado la palabra. En la hermenéutica hemos fallado en darle una equivocación, amados, cuando vamos a explicarla a nuestros feligreses. Cuando vemos, amados, el Nuevo Testamento y vemos el Antiguo Testamento, tenemos que ver las diferentes causas, tenemos que ver los diferentes contextos en cómo se mira la ley. El primero puede referirse a todo el Antiguo Testamento cuando hablamos de ley, así lo expresa Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En segundo lugar, la ley puede referirse parte del Antiguo Testamento escrito por Moisés.
Los primeros 5 libros, amados, llamados el Torá. Por ejemplo, Jesús dijo en Lucas 24:44, esto es lo que yo os decía, que era necesario, dijo Jesús, que se cumpliera todo lo que de mí se decía escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y el tercer significado, amados, del término ley no es una parte diferente del Antiguo Testamento, sino más bien, amados, del Antiguo Testamento, entendiéndolo de una forma diferente. Cuando Jesús habló refiriéndose a la ley, dijo algo poderoso, amados. Él dijo, no penséis que he venido para abolir la ley o a los profetas. He venido para que la ley se cumpla. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué religión tenía Jesús? Amados, no es que qué religión tenía Jesús, sino más bien quién era Jesús en la religión. Lo que pasó en el pasado es que esa ley fue torcida y fue convertida en un legalismo, es decir, anteponer actitudes y formalizar detalles que no estaban expresados en la ley, que no estaban expresados en lo escrito. Por eso el legalismo, amados, en el antiguo tiempo y en este tiempo nuevo, causa problema dentro del cuerpo de Cristo. El legalismo, amados, es un aceite que se desliza lentamente, pero que al final causa daño en vez de bien. Y muchos de nosotros, amados, tenemos un legalismo interno. Muchas veces no lo expresamos, pero cuando lo expresamos, hasta lo espiritualizamos, y eso no es del agrado del Padre. Eso corrompe, número uno, la ley de Jehová. Entonces, podemos decir, amados, que ellos le cortaron con el legalismo el fundamento de fe y de amor, y por eso fracasaron, amados, en querer cumplir una ley, amados, que ellos mismos habían legalizado. Ellos tenían la ley, sí. Ellos habían sido circuncidados, sí. Ellos eran hijos de Abraham, sí. No lo vamos a negar. Pablo dejó muy claro en el capítulo 2 que tener la ley no daba ventaja a la persona. Cuando vamos, y ya lo vimos, al capítulo 2, versículo 13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ser circuncidado no daba ninguna ventaja a la persona. Volvemos al capítulo 2, 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y ser hijo de Abraham no daba ventaja alguna, amados. Eso lo dice también el capítulo 2, 28, 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, con estas cosas en mente, amados, es natural que el judío haga las preguntas que se encuentran en Romanos capítulo 3, versículo 1. ¿Qué provecho hay ser judío si estamos bajo el juicio de Dios a igual que los gentiles? ¿Qué ventaja tiene ser judío? ¿Cuál es el beneficio de ser judío? ¿Qué tiene de bueno ser judío? Si tener la ley y estar circuncidado y ser hijo de Abraham no me aprovecha, dice el judío, ¿qué privilegio hay entonces de practicar esta religión, de ser judío? Bueno, ahí es cuando vamos a Romanos 3:2. Pablo da respuesta a estas interrogantes que encontramos en Romanos capítulo 1. Dice mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quiénes? A ellos.
Y ellos les dio el privilegio hermoso de ser una nación que tenían que haber sido luz ante otros pueblos. Dios en su perfecta voluntad eligió a ellos. A eso se le llama la soberanía de Dios. Punto. ¿Por qué no nació Jesús en Venezuela? Soberanía de Dios que naciese allá. No obstante, yo soy salvadoreño y bueno, por lo menos el salvador del mundo, ¿no es cierto? Pero con todo y eso no nació en San Salvador, no nació en México, no nació en Costa Rica, no nació en... No, ¿por qué nació allá? Soberanía de Dios. Dígame por favor. La soberanía de Dios no es cuestionable. Él sabe lo mejor para nosotros. Él es el eterno, el perfecto. Él sabe los tiempos y cómo actuar en los tiempos. ¿Por qué Israel? Porque en otras palabras a él le roncó la gana. ¿Está conmigo? A eso se le llama soberanía de Dios. El problema del judaísmo es que generación tras generación fueron legalizando más y más la ley de Dios. Ese fue el problema de ellos. Por eso, cuando ya llegamos cientos de años atrás, uno de los profetas Zacarías hace un llamado y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, mira lo que había pasado desde entonces, volveos a mí. Ya Jehová estaba viendo lo torcido de ese pueblo, en cómo ellos habían legalizado su propia ley. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo nuevamente me voy a volver a vosotros. Ese fue el llamado de Jehová. A esta altura ya el pueblo, amados, ya habían pasado generaciones. Ya el pueblo, a través de su religiosidad, habían fracasado. Para comenzar, necesitamos entender que el problema de la ley no es la ley, sino que la ley fue desobedecida y que casi nunca la cumplieron. Hicieron de la ley un legalismo. Tenían la ley, pero no tenían, amados, la obediencia puesta en Adonai. Desde el principio, amados, la ley no fue universal, sino específica para un pueblo específico, el pueblo de Israel. Hay un juego de palabras que es sencillo y debemos entender. Cuando hablamos, escúchalo bien, de la naturalización de este pueblo, se les llama israelitas. Ese es su país, Israel. Su lengua materna es el hebreo y su religión principal es el judaísmo. Pablo enumera varias de estas ventajas de lo que estamos hablando en Romanos 9, 4, 5. ¿Qué son israelitas? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, ponga atención con esa palabra, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, dice Pablo, amén. La Biblia registra entonces varios pactos, ponga atención, porque Pablo menciona la palabra pacto, y eso como estudiante de la palabra le tiene que atraer las palabras. Una palabra nos da el contenido total de un pasaje. Vuelvo a decir, la Biblia registra varios pactos y todos los pactos tienen dos variantes que son condicionales e incondicionales. Se dice que son 7 pactos, posiblemente hay más, pero todos los pactos eran condicionales e incondicionales. Para los condicionales el requisito era la obediencia. Lo interesante es que Pablo en este texto no señala para pacto un plural, no dice los pactos, ¿está conmigo? Sino un singular, dice el pacto. La pregunta que le hacemos al texto como estudiantes de la palabra es: ¿a qué pacto se está refiriendo Pablo cuando en Romanos 9:4 él dice el pacto? Amados, si él está hablando de la ley, por lógica espiritual se está refiriendo al pacto mosaico, que fue donde se dio la ley. Ese pacto fue desobedecido por los israelitas. La condición de ese pacto era que fueran obedientes, y ellos violaron el pacto con la desobediencia.
Deuteronomio nos dice, y muchos textos, muchos, que Dios los quería poner por cabeza y no por cola. Pues te tengo una noticia. Ese fue el deseo de Dios, porque cuando vemos, amados, el caminar del pueblo, realmente nunca fueron cabeza. Los únicos años de gloria de este pueblo fueron con David. Y realmente al final de los tiempos terminaron siendo cola. ¿Por qué? Por su desobediencia. Los pactos eran condicionales. No obstante, en esos designios de Dios, al pueblo hebreo, amados, les ha sido confiada la palabra de Dios. Esté conmigo, por favor. Nos guste o no nos guste, al pueblo se le ha sido confiada la palabra de Dios. Necesitamos entender y tenerlo bien claro, amado, porque este es un punto importantísimo. Son las asociaciones bíblicas que han puesto una división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para una mejor comprensión de nosotros. Lo mismo pasa con la numeración en la Biblia, entre capítulos, versículos, temas y subtemas. Pero en el tiempo de Pablo, lo que necesitamos entender es que no existía, amados, tales cosas. No estaba el Antiguo Testamento, no existía, apenas se estaba formando. ¿Es bueno, es malo? Es bueno. Lo que vamos a llegar a la conclusión es la siguiente, amados, que la Biblia no tendría que tener un Antiguo y un Nuevo Testamento. La Biblia tendría que ser un solo rollo, un solo libro, para tener un análisis de comprensión diferente. Pero lo hicieron de esa forma para facilitarnos a nosotros el entendimiento, ¿cierto?, de esas porciones. Pero en el tiempo de Pablo, y no solamente en él, sino en todos esos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo y escribieron cartas y libros, tuvieron que pasar 100 años para condensar lo que hoy conocemos, el Nuevo Testamento. Y después tuvieron que pasar 350 años de lo que se registra para tener la copia más antigua, amados. Libro de Apocalipsis todavía se escribió en el año, ¿qué? 92, ¿te recuerdas? Para ver un rollo entero de lo que fue el Antiguo y Nuevo Testamento, amados, hay varios, pero el más antiguo es el Códice Sinaítico, escrito en griego, en el siglo, casi al final del siglo IV. Amados queridos, los judíos estaban encargados de la palabra de Dios. Ellos debían de ser los custodios de la palabra de Dios. Deuteronomio 4, 7, 8 dice: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Ellos sabían, amados, ellos sabían que el poderoso de Israel estaba con ellos. Ellos sabían que Dios, el omnipotente, los defendía en medio de cualquier, amados, circunstancia que pasaron. Aún cuando cayeron en esos hoyos oscuros, amados, de desobediencia, Dios les levantó jueces. Dios los amaba y los sigue amando. Versículo 8: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Quiero que veas, amados, la hermosura de la ley dada a este pueblo. El problema no fue la ley, el problema fue la gente a través de su legalismo, amados. Y cada vez se fueron alejando más de la verdad. Por eso dije al principio, el legalismo es un cáncer que mata paso a paso a cualquier iglesia. Hermanos legalistas no se dan cuenta, pero son instrumentos, escúchalo bien, de negatividad en cualquier congregación. Que el Señor bendiga a sus líderes, a sus pastores. Cuando esos hermanos llegan a las iglesias, te lo digo, son un problema. Dígame, por favor. Amados, mira, la ley fue torcida por el legalismo. Ya tenemos el testimonio, amados, delante de nosotros. Tenemos que ser diferentes.
tenemos que darle tiempo al Espíritu Santo en las cosas que vemos, que las personas están en un proceso de cambio. ¿Cuánto cambio? ¿Cuánto tiempo? No lo sé, no lo sé, pero todos queremos ser diferentes, ¿o no? Claro que sí, démonos tiempo, amados. Pero sabes, la ley era hermosa porque su autor era Jehová, fue Jehová. El Salmo 19, 7, 14 dice, mira, y quiero que lo busques en tu Biblia también. Mira, dice, la ley de Jehová, quiero que comience a connotar estas verdades. Es perfecta. Qué lindo, convierte el alma. El testimonio de Jehová está en la ley y ese testimonio es fiel. Hace sabio, ¿a quién? Al sencillo de corazón. Solo en estos primeros textos encontramos que la ley 1 es perfecta. No dice fue perfecta en el pasado. No, sigue siendo perfecta porque la ley está vigente en ciertos puntos, amados. Es perfecta. La ley fue dada desde el principio para convertir el alma y ser un pueblo diferente, de una forma colectiva y de una forma personal. Diferente porque en la ley vemos el amor de Dios sobre todas las cosas. Hay un texto que me fascina y es antiguo testamentario. Con amor eterno, dice la palabra. ¿Qué dice? Te he amado. Antiguo Testamento. Y el destino final, amados, era que las personas fueran sabias. Sabias. Eso era lo que la ley quería. Que lo que saliera de nuestra boca fuera palabra de gratitud, fuera palabra sabia. Pero el pueblo distorsionó toda la ley, amados. En vez de ser sabios, se convirtieron en necios, porque legalizaron la palabra de Dios. Pusieron un yugo que después ni ellos mismos podían llevar. Los mandamientos de Jehová son rectos, dice la palabra, que alegran el corazón. Claro, eso es la palabra de Dios, amados. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, dice el Salmo 119. Los juicios de Jehová son verdaderos y son justos. Deseables, la ley es deseable más que el oro. Y es mucho mejor la ley que el oro afinado. Y dulce es la ley más que la miel que destila del panal. ¿Qué pasó, pueblo? ¿Qué pasó, nación? ¿Por qué perdieron esta bendición? Sean gratos, dice el versículo 14, los dichos de mi boca, dice Jehová, y la meditación de mi corazón delante de ti, dice el salmista, perdón, oh Jehová, roca mío y redentor mío. Ahora bien, ¿fueron todos los que torcieron la ley? No, siempre hay un remanente fiel, amados, que se esforzaron por conducir la palabra, amados, delante del pueblo. Pero este pueblo estaba tan torcido, amados, que aún a sus propios profetas los mataron. Amados, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué vemos una ley en el tiempo de Jesús, ya una ley legalista? La respuesta es que el hombre, generación tras generación, fueron cambiando la ley y poniendo un legalismo que no era algo sencillo y dulce, sino más bien, amados, era algo insípido y amargo. Cuando vamos a Romanos 3, 4, amado, dice, pues que algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Los judíos, amados, aparentemente acusando a Dios, que Dios era el infiel. Señor, tú nos has dado tu palabra, en otras palabras, y tú nos has dado muchas promesas como nación. ¿Por qué ahora eres infiel con nosotros?
Ese era el pueblo hablando, amados. ¿No crees que eso se parece mucho al hombre actual? Cuando las cosas se salen mal, ¿qué dice un enano espiritual, amado? Porque todo me sale mal. Yo hablaba esta tarde con una persona. Esa persona no es de acá, es de otro país, por cierto. Y decía, no, demasiadas cosas me están pasando. Y me las comenzó a decir. Y yo le digo, lo que te está pasando es lo que le pasa a un mortal, para que su crezca. Y mientras usted no cambie su actitud, sabe que la lista se va a ampliar más. Amados queridos, ese era el pueblo de aquel entonces. Ellos estaban acusando a Dios de ser infiel. Dios nos ha escogido y ahora Él nos está condenando, es lo que el pueblo decía. Pero el versículo 3, Pablo muestra, amado, realmente quién fue el infiel. Su incredulidad habrá hecho nuda la fidelidad de Dios. La respuesta es no. La infidelidad del hombre anulará la fidelidad. La respuesta es no. Dios no nos paga a nosotros de esa forma. Dice la Biblia que Él es fiel, aunque nosotros seamos ¿qué? Infieles. Amado querido, tú quieres lo mejor para ti y los tuyos. Dígame que así es. ¿No es cierto? Queremos lo mejor, amados. La pregunta es, ¿eres fiel con Dios? No, pero yo quiero lo mejor. Entiéndalo, por favor. Lo que usted siembra, eso cosecha, dice la palabra, ¿o no? Claro que sí. Dios les dio su palabra y ellos fueron infieles. Dios no falló. La Biblia, la ley no falló. Ellos fueron los que fallaron. Puedes echar perlas delante de los cerdos y ellos pueden pisotearlas en el barro, pero ¿sabes qué? Esas perlas no van a cambiar. Van a seguir siendo perlas de gran valor. Del mismo modo, los judíos pueden pisotear la palabra de Dios, pero eso no cambia. La palabra de Dios no se altera. Sus promesas son eternas. Su fidelidad es eterna. Dice 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles como esas perlas, amados, la palabra, siempre Él permanece fiel. El problema no es Dios, el problema sigue siendo en el Antiguo Testamento y hoy hasta el periodo de la gracia sigue siendo el hombre mismo, sea judío o no lo sea, amados, es el hombre el problema no es Dios. Estamos. Dios Padre no se acomoda con nada ni con nadie. Es el hombre, soy yo quien tengo que acomodarme con Dios. No es como yo pienso, como yo opino, como yo digo que así son las cosas. No es tu interpretación, es como el Eterno dice en su palabra. ¿Qué ventaja tiene el judío o el gentil? Ninguna. Ambos están condenados y ambos pueden tener condenación y ambos pueden tener salvación. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. Mira, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto es bien interesante porque te voy a decir. Cuando Jesús murió, ¿has leído tú que dice que el velo se rasgó en dos? Y Dios se mudó de ese lugar para no volver nunca más a morar en un templo hecho por manos humanas. Así lo dice Hechos 17:24. Dios terminó con ese templo, terminó con ese sistema religioso. Y el templo de Jerusalén, amado, fue desolado, fue quemado, fue destruido por los romanos. Años 70. Ya no hay templo. Ahí estaba la presencia literal de Dios. Mateo 27:50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, dice la palabra. ¿Qué demuestra este acontecimiento? Y hoy tanto judíos como gentiles tienen el derecho de entrar a la presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Qué bendición, amados. La ley de Jehová fue y es perfecta, pero no el hombre. La ley hace sabio al sencillo. La ley y la gracia solo muestran el camino, amados, de la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Judíos y gentiles están bajo condenación a pesar de sus ventajas y privilegios. Ya cesaron. Dice el versículo 5 del libro de Romanos 3. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diré? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador, y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman de nosotros lo que decimos, hagamos males para que vengan bienes. Qué interesante. El hombre está bajo condenación, amados. Váyase por favor al capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? Vuelve a decir Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos sido acusados a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Qué interesante. Amado, la teología paulina es hermosa, porque solamente Pablo viene a clarificar el aspecto, amados, del judaísmo. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, dice Pablo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo es tremendo, amados. Hoy judíos y gentiles necesitan la justicia que solo se obtiene por la fe en Cristo Jesús. No hay ninguna otra ventaja. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este texto lo utilizamos bastante cuando evangelizamos, ¿no es cierto? Pero quiero que conozcan la raíz del texto. ¿Dónde es que realmente se está acomodando? ¿Cierto? Amados queridos, vamos a quedarnos hasta acá, ¿cierto? Mi voz se me fue y el micrófono se terminó. Pero continuamos el próximo miércoles. Vamos a orar.